Ya, continúa. Ya, problema 1. Rectificación de una mezcla de benceno tolueno. Se desea destilar una mezcla líquida de benceno tolueno en una torre fraccionadora a 101.32 kilopascales, un átomo de presión, una atmósfera de presión. Muy La bien. alimentación de 100 kilomol sobre hora es líquida y contiene 45% mol de benceno y 55% mol de tolueno y entra a 327.6 Kelvin, entre paréntesis 130. También se desea obtener un destilado que obtenga 95% mol de benceno y 5% de mol de tolueno y un residuo que contenga 10% mol de benceno y 90% de mol de tolueno. La relación de reflujo es de 4. eh, A uno. Ujú. La capacidad calorífica promedio de la alimentación es 159 kilojoules sobre kilogramos mol por Kelvin. 38 BTU. BTUs, eh, ajá. libras sobre mol. Y el calor latente promedio es de 32.099 kilojoules sobre kilogramos mol. ¿Qué Eso igual equivale a eso? 3. Ujú. En la tabla y en la figura a continuación se incluyen datos de equilibrio para este sistema. Calcule los kilogramos mol por hora de destilado, los kilogramos mol por hora de residuo y el número de platos teóricos que se requieren. Ya. Muchas gracias, Dayana. ¿Sí? Bueno, aquí ya vamos un poquito más allá, ¿no? Vamos a ir desde lo más difícil a lo más fácil. Entonces aquí ya estamos viendo una destilación de múltiples etapas, ¿sí? Es decir, ya no es una destilación simple, es una destilación por rectificación que se ve en un esquema parecido al que ustedes tienen aquí, esta de aquí, ¿no? Entonces ya no tenemos nada más que entra, ¿no? Una corriente de alimentación, ¿no? Y que sale el líquido del vapor, ¿no? O sea, que entra una corriente de líquido y una corriente de vapor y sale una corriente de líquido y una corriente de vapor, sino lo que entra, ¿no? Es un líquido, ¿no? Y un vapor y sale un vapor y un líquido, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el vapor está entrando acá arriba, ¿no? Que representa, ¿no? La recirculación del vapor, ¿sí? Y el líquido está entrando acá abajo, que representa la recirculación del residuo, ¿no? Que vendría siendo el líquido, ¿sí? Eh, Más o menos. Bueno, al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Acá se recircula el líquido, pero como vapor, ¿sí? Y acá se recircula el vapor, pero como líquido, ¿sí? Por eso va hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Entonces, si se dan cuenta, es como o sea, entra por aquí, baja hasta abajo y el otro entra por aquí y sube hasta arriba. Eso se llama a etapas múltiples en contracorriente, ¿sí? Porque están yendo, ¿no? Recuerden, el vapor hacia arriba y el líquido hacia abajo. Por eso se llama en contracorriente. Entonces vamos a resolver este ejercicio que ya tiene incluso el número de etapas, ¿no? Esto, examen parcial segunda unidad, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que construir nosotros es el diagrama de McCabe-Thiele, que es el que tienen a ustedes aquí ya construido, bien lindo, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo construyen eso? Con con la ley de Raoult, ¿sí? Que ya hicieron el cálculo de un punto la clase anterior y lo tienen que hacer ahora para todos estos puntos, ¿no? Sin embargo, aquí incluso ya tienen ya los valores calculados, ¿sí? Y verificar, ¿no? En este caso podrían verificar. Sin embargo, aquí ya nos dan los valores. Sin embargo, yo solo con estos datos de acá, yo ya puedo hallar X, A y Y, ¿sí? Como con los cálculos que se hicieron en la clase anterior, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Entonces, yo una vez que tenga todos estos datos, yo grafico el diagrama de McCabe-Thiele, ¿no? Y pongo temperatura, ¿no? En el eje de las Y's o las ordenadas y pongo las fracciones del líquido y las fracciones molares del vapor para la sustancia más volátil, ¿sí? Recuerden que es para la sustancia más volátil, porque es la que nos interesa recuperar por lo general, ¿sí? No, bueno, en varios casos nos interesan las dos. Sin embargo, esto por convención para la sustancia más volátil. Y ustedes tienen estas dos curvas, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí, ¿no? Tienen aquí
el punto, ¿no? Que sería este punto de burbuja, y esta sería la curva de burbuja. Aquí tendrían debajo el líquido, aquí tendrían el equilibrio líquido-vapor, aquí tendrían el punto de rocío, ¿no? La curva de rocío, y acá por encima de la curva de rocío la región de vapor. Entonces ustedes ya saben, ¿sí? Entonces, en base a esto, yo puedo decir, ¿no? 110 grados centígrados, ¿sí? Es el... A ver, ¿podemos hallar con este? Sí, 110 grados centígrados es la temperatura de ebullición del componente menos volátil, y, ¿no? Más o menos 80 y pico, ¿no? Más o menos 84 grados centígrados va a ser la composición del componente más volátil, ¿sí? Déjenme ver si está aquí el dato. No, más o menos le ponen 85 grados centígrados, ¿sí? A ver, no, sí, más o menos 80.1 grados centígrados le ponen aquí, ¿sí? Entonces eso, chicos, ¿sí? Eso solo con ver la imagen, ¿no? Y puedo verificarlo con los datos también. Entonces, una vez que yo ya tengo mi diagrama de McCabe-Thiele, ¿qué tengo que identificar? No, primero, ¿dónde estoy yo? ¿Sí? ¿Dónde estoy? Entonces, yo digo, ¿cuáles son mis condiciones de entrada? Yo tengo la corriente de alimentación, ¿no? Que son 10 kilogramos mol sobre hora. ¿Sí? A veces uno suele tener la confusión cuando uno escucha kilogramos mol, ¿sí? Kilogramo mol, hagan de cuenta que es kilomol, ¿sí? Kilomol es lo mismo que kilogramo mol, ¿sí? Así más fácil, no se hagan más problema, ¿sí? Entonces la corriente de 100 kilogramos mol sobre hora nos dicen que es líquida, ¿sí? Si es líquida, ¿cuál será el valor de Q? ¿Sí? ¿Cuál era el valor de Q si entraba, ¿no? como líquido saturado? ¿Y cuál era el valor de Q si entraba como líquido subenfriado? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? Bueno, Q, si vale 1, entra como líquido saturado. Si vale más de 1, entra como líquido subenfriado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hasta aquí. Líquido saturado, líquido subenfriado. ¿Sí? Como ya lo explicamos en la clase anterior, ¿no? Porque Q es igual a la entalpía del vapor menos la entalpía del punto de la alimentación sobre la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, ¿no? Esto en el cambio de fase significa que esto en pocas es la delta H, ¿no? de vaporización. Es decir, que lo de abajo es constante. Lo de abajo no cambia, solo cambia lo de arriba. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Ahorita estamos haciendo el ejercicio, perdón. Entonces ya, empezando por ahí. Entonces, mi línea Q no puede valer 1, ¿no? o mayor de 1, porque entra como líquido, ¿sí? Sin embargo, yo ya voy a calcular, voy a determinar. Y nos dan las concentraciones, ¿no? Nos dice 45% de benceno y 55% de tolueno, ¿sí? Me dan las dos fracciones. Yo necesito saber con cuál voy a trabajar, ¿no? ¿Cuál voy a ocupar aquí? ¿Cuál creen a simple vista, no sin ver la tabla, cuál creen que es más volátil, el benceno o el tolueno? Creo que sí les pregunté el otro día. ¿El benceno? Sí, muy bien, excelente. El benceno, ¿sí? El benceno es más volátil porque tiene peso molecular menor, y si nosotros podemos verificar con la ecuación de Antoine, ¿sí? Ya vamos a hacer ejercicios de la ecuación de Antoine. Ya, entonces nos dan la temperatura a la que entra, ¿no? 130 grados Fahrenheit, que equivale a eso en Kelvin, ¿sí? Entonces yo voy a ubicar primero mi punto, ¿sí? Primero mi punto, y mi punto dice 45, ¿no? Entonces yo voy a buscar aquí 0.45, no, más o menos por aquí, 0.45, y me dice la temperatura, no 130, no 130, este de aquí está en grados centígrados, entonces 327.6 menos 273.15, espérenme tantito.
equivale más o menos a 54.45 grados. Entonces nuestro punto de alimentación, no es, ni siquiera asoma aquí, no, está por debajo. Si está por acá, está la alimentación, ¿sí? Sin embargo, nosotros, obviamente, cuando entra el destilador va a subir la temperatura, entonces va a llegar hasta el cambio de fase. Entonces nuestro punto va a estar aquí, más o menos, ¿sí? Entonces este va a ser nuestro XF, ¿verdad? Este va a ser nuestro XF, ¿sí? Entonces XF es la concentración en el líquido, ¿sí? Entonces, por eso le puse en el líquido, ¿no? Porque si no tendría que poner la cap, ¿no? Si fuera en el vapor, no es en el vapor. ¿Qué más me dice? Me dice... me dice... y me dice, se desea obtener un destilado que contenga 95% de benceno, ¿sí? Y bueno, y lo restante de tolueno. Sin embargo, recuerden que esto está en base al benceno. Entonces, el destilado va a estar acá, ¿no? En 0.95, que más o menos va a estar aquí. Entonces, aquí va a estar mi X, ¿no? Obviamente esto es destilado, por lo tanto ya está condensado, entonces va a estar en la línea de el líquido, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más me dice aquí? Me dice que se quiere obtener un residuo, es decir, lo que sale del fondo de la columna de destilación con esta concentración, ¿no? 10% de benceno y 90% de tolueno, ¿sí? Como este es para el benceno y obviamente yo por la resta hay el tolueno, entonces más o menos por aquí es 0.10, ¿sí? Entonces 0.1, entonces yo necesito tener un residuo, a ver, déjenme que se va chueco, más o menos por aquí. Entonces aquí va a estar mi XW, ¿verdad? Porque es del residuo, no waste. Entonces XW, ¿sí? Obviamente la resta va a ser del componente menos volátil, ¿ya? Y nos dice que la relación de reflujo es 4:1. Es decir, mi R es igual, ¿no? A... es decir, que se recircula, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 4, sería 4 sobre 4 más 1, es decir, 4 sobre 5, ¿sí? Y ahorita, bueno, esto de aquí ni siquiera creo que ocupamos en este ejercicio, sin embargo, ¿se acuerdan del reflujo? El reflujo lo veíamos acá, ¿sí? El reflujo aquí es igual, ¿no? A la corriente de líquido, ¿no? Que se recircula sobre el destilado, ¿sí? Entonces ese es nuestro reflujo. ¿Y qué más tenemos aquí? Ya, ¿qué más datos nos dan? ¿No? Nos dicen, nos dan la corriente de alimentación, nos dan la capacidad calorífica, ¿sí? Y nos dan el calor latente promedio, ¿sí? ¿Qué es el calor latente, chicos? Y eso es físico-química. ¿Qué es el calor latente? Ustedes pueden. Gonza, ¿qué era el calor latente? Bueno, el calor latente... Era la energía absorbida por una sustancia o liberada. Sí, muy bien, excelente. Es la energía así tal cual, ¿no? Absorbida o liberada dependiendo de para dónde, en qué dirección sea el cambio de estado, ¿sí? Pero recuerden que el calor latente es una constante, ¿sí? Y es el calor necesario para cambiar de estado, ¿sí? Tenemos el calor sensible, que es el calor necesario para elevar a la sustancia a 1 grado centígrado, bueno, 1 grado, una unidad de temperatura. Y el calor latente, que es la cantidad de energía necesaria o liberada, ¿no? Como dice Gonza, para cambiar de estado, ¿sí? Recuerden que los cambios de estado son a presión y temperatura constante, no como las reacciones químicas, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, este es el calor latente, ¿no? Entonces, ese calor latente, si se dan cuenta, sería esto de aquí, ¿sí? Ese es mi calor latente. Y el que está acá arriba lo tengo que hallar, ¿ya? ¿Qué más? Ahí nos dan el calor sensible también, ¿no?
bueno, con el CP, ¿no? Con el CP yo puedo calcular, ¿no? Entalpía, ¿no? Porque yo hago entalpía es igual a CP por delta T, integro, ¿no? Nos queda todo bien chévere. Y bueno, ya. Ahora, ¿qué nos piden calcular? Nos piden calcular cuáles son los kilogramos por mol, los kilogramos mol, ¿no? Por hora de destilado, es decir, nos están pidiendo la corriente de salida y las dos corrientes de salida, tanto del destilado como del residuo. Y nos piden el número de platos teóricos que se requiere. Entonces vamos a ver qué se hace aquí. Entonces primero nosotros necesitamos hacer un balance de masas, ¿sí? ¿Para qué? Para hallar la ecuación de operación tanto de la zona de enriquecimiento como de la zona de empobrecimiento. O puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Y también necesito hallar la ecuación de la línea Q para ver en qué estado está entrando mi muestra, ¿sí? mi alimentación, y para ver en qué plato tengo que hacer yo la alimentación, ¿sí? Y una vez que tenga yo todos esos, hallo el número de platos teóricos. Entonces vamos a empezar con el balance de masa, ¿no? La alimentación, no, este balance de masas viene de acá, por si acaso. Este es un balance general, que es el que ustedes tienen aquí en la primera lámina, ¿sí? Entonces entra la alimentación, sale el destilado, sale el residuo, ¿no? F es igual a D más W. Y luego los balances por componente que también no tienen aquí. Entonces nos dan alimentación sin kilogramos mol sobre hora. Kilogramos mol es lo mismo que kilomol, ¿sí? Entonces tenemos 100, ¿no? Sobre el destilado más W. No sabemos destilado, no sabemos residuo. Hacemos un balance por componente. Entonces aquí este balance por componente es para el benceno, ¿sí? Porque el benceno es el componente más volátil, ¿no? Siempre se trabaja con el componente más volátil, ¿sí? En teoría también se podría trabajar con el componente menos volátil, ¿no? Sin embargo, no es lo correcto, ¿sí? O sea, es que no nos interesa, ¿sí? Por lo general. Entonces tenemos aquí el balance por componente para el componente más volátil, que sería el benceno, ¿sí? Entonces, ¿con qué concentración entra el benceno? Con 0.45, ¿sí? 0.45, ¿no? Por 100, ¿sí? En el destilado nos dan la concentración que queremos desear, 0.95, ¿sí? Y no tenemos el valor del destilado. Por W, no W, ocupamos la primera ecuación. Entonces la primera ecuación decimos W es igual a 100 menos el destilado y reemplazamos aquí. Multiplicamos por XW, que es el valor del benceno en el residuo, ¿sí? En la corriente de fondo, que si se dan cuenta nos están dando aquí, ¿no? 10%. 10% que es, no en fracción 0.10, ¿sí? Y despejamos un balance de masa sencillo de los que vienen fenómenos de transporte. Tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, sacamos destilado, sacamos residuo, ¿sí? Hasta ahí nada de otro mundo, ¿sí? Hasta ahí es un ejercicio de fenómenos de transporte, ¿ya? Y ahora vamos a hacer, ¿no? La parte gráfica, que es lo nuevo. Entonces nosotros ya tenemos nuestras ecuaciones que ya deducimos la clase anterior, ¿verdad? Tenemos la línea de operación para la zona de enriquecimiento, que en este caso es Y igual a R sobre R más 1 por X más X en el destilado sobre R más 1, donde R es la razón de reflujo. ¿De reflujo del qué? Del destilado y el líquido, ¿sí? Entonces ya nos dicen que nuestro R, ¿no? Entonces dicen que nuestro R está en una relación, no 4 a 1. Entonces no ha sido 4 sobre 4 más 1, sino 4 sobre 1, ¿sí? Ahora, ¿qué es el reflujo? Algo que es más teoría, es que yo cuando estoy haciendo procesos de destilación, yo mientras más aumente el reflujo, yo más voy a aumentar la eficiencia de la destilación, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Por eso aquí el reflujo no está, es en el del orden del 4, ¿sí? Yo puedo tener reflujo, ¿no? De orden, o sea, que sea igual, ¿no? Que sea, o sea, de orden de... O sea, de que no tenga nada que vuelve, de nada que, más bien dicho, si recircula todo, por ejemplo, digamos que salen 4 kilogramos de condensado, ¿no? En la parte de arriba. Y yo devuelvo todo y no tengo yo nada, o sea, yo recirculo todo y no
devuelvo nada, entonces tendría yo una razón de recirculación que tiende a infinito, ¿sí? Cuando esta tiene infinito se alcanza la idealidad, ¿sí? Pero eso no es ideal, obviamente, y no es práctico en la vida real, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Entonces, reemplazamos en R4, que ya nos dan como dato 4 sobre 4 más 1, ¿sí? XN no sabemos, no, porque esto es una ecuación. La concentración en el destilado, que nos dan como dato 0.45, ¿no? Y aquí razón de recirculación más 1, 4 más 1, ¿no? Operamos así normal con la calculadora, nos queda 0.8 por X más 0.190, ¿sí? Listo, hallamos la primera ecuación de operación. ¿Qué nos hace falta? La línea Q, ¿sí? Vamos a calcular la línea Q porque los valores que nos dan, o sea, sí, los valores que nos dan, en teoría, bueno, también podría hacerse por otro procedimiento, déjenme pensarlo. Tenemos datos. No, sí tenemos datos. También podríamos hacerlo por otro procedimiento. Sin embargo, no vamos a utilizar la línea Q. Entonces recuerden, aquí era igual a la línea Q, pero la Q era igual, ¿no?, a la entalpía del vapor menos la entalpía de la alimentación sobre la entalpía del vapor menos el líquido, ¿no?, en el cambio de estado. Es decir, este es delta H, ¿no?, de vaporización, ¿sí? ¿Ya? ¿No? Que para el agua no habíamos visto que era como 540, ¿sí?, calorías sobre gramo, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nos dan el calor latente, ¿verdad? Nos dan el calor latente, que es este de aquí, ¿sí? Y nos dan el calor latente, que habíamos dicho que era igual a H a delta HB, ¿sí? Entonces tenemos delta HB, ya, chévere, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Nos falta, con delta HB yo puedo encontrar HB, ¿sí? Sin embargo, ya aquí me hace falta a mí el dato de HF, ¿sí? Me hace falta el dato de HF. Entonces yo voy a hacer, voy a dibujarles para que ustedes entiendan mejor, ¿no? Entonces esta es un domo, ¿no?, de separación, ¿sí? Entonces ustedes recuerden que aquí tienen, ¿no?, varias temperaturas, ¿sí? Aquí tienen aquí tienen, perdón, delta, aquí tienen H nomás. Ya le voy a borrar, ¿no? Ya está muy feo. Sí, esto ya les dibujé la clase anterior, ¿no? Pero nuevamente les voy a volver a explicar, ¿no? Yo aquí tengo H, ¿no? Y acá abajo yo tengo isotermas, ¿verdad? Tengo aquí isotermas, ¿sí? Vamos a decir que abajo es temperatura, ¿sí? Y vamos a decir que estas son isóbaras. Entonces, cada una es una presión. Esta es una presión 1, esta es una presión 2. Si digamos que esta es la presión a la que estoy, ¿no? La presión 3, ¿sí? Y mi punto de alimentación, digamos que está por acá, ¿no? Porque nos dice que está como líquido. Vamos a asumir que está aquí como líquido, ¿sí? Entonces, este sería mi HF. Este sería mi HF. Y este de aquí, ¿no?, este punto de aquí, que es cuando entra al cambio de estado, ¿no? Porque acá abajo está como líquido, aquí está como líquido vapor, y acá arriba está como vapor sobrecalentado. Entonces, este vendría siendo mi HL, ¿verdad? Este sería mi HL. Y acá arriba, no, a ver, este de aquí, que es más o menos por acá, ¿no?, vendría estando mi HV, ¿sí? Mi HV. Entonces, si se dan cuenta, ¿no?, yo tengo, ¿no?, este de aquí que es mi delta H de vaporización, ¿sí? Y tengo aquí otro delta H que le vamos a llamar solo como delta H2, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo acá, lo que tengo acá arriba es el de vaporización, ¿no? El del vapor que está acá arriba, menos el de la alimentación. Por lo tanto, ese se puede dividir, ¿no?
en 2 delta H, que es lo que tengo yo aquí, ¿no? Este es el calor latente, que es la primera parte, y la de la alimentación menos el líquido sería, ¿no?, la otra parte, y juntos están completando esta parte que va aquí arriba en el numerador, ¿sí? Entonces ese sería entalpía del vapor menos entalpía de la alimentación, ¿sí? ¿Sí entienden? O sea, ahí, bueno, está medio hecho, medio feito, pero sí entienden. ¿Sí quedó claro esto? No sé si les hice, no, este no les hice en gráfico. Esto explicaba en hojitas. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, sí, Ricardo, en la gráfica que hiciste pequeñita que se entendió. Ya, muy bien. Eso, un poco de eso es Fiki, ¿no? Entonces, tenemos este cambio de entalpía. Ya tenemos este de aquí y nada más tendríamos esta parte de acá. Como esta parte de aquí, bueno, ya les borré el gráfico, ¿no? Pero, ¿no?, en pocas teníamos ahí una curva. Entonces, desde el líquido hasta el punto del líquido saturado, nosotros tenemos que sigue un calor sensible, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar que la entalpía era igual al Cp por el delta T, ¿sí? Entonces reemplazamos. Entonces vamos a decir que, ¿no?, desde el líquido hasta, bueno, desde la alimentación hasta el líquido saturado, ¿no?, este cambio de entalpía es igual a, ¿no?, a la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas, ¿verdad? La capacidad calorífica nos dan como dato, ¿no?, del líquido, entonces está en estas unidades, justo en las unidades que requerimos, y la temperatura, esta de aquí y esta de aquí, ¿cuáles serán? ¿No? Primero, nosotros sabemos que con esa composición en el gráfico, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? En realidad, bueno, si es el de la alimentación, pues ¿se acuerdan que la temperatura estaba más abajo? Era como 50 y pico. Entonces, esa es la temperatura de la alimentación como tal. Pero la del líquido saturado, que sería la que está aquí, ¿no? Podemos ver aquí en la gráfica que más o menos es 94, ¿no? Más o menos 94, y si nosotros revisamos aquí la tablita, ¿no?, tenemos más o menos que es 95, póngale 95 más o menos, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer nosotros interpolación, ¿no? Entonces vamos a ver qué temperatura le ponemos aquí, ¿sí? Entonces, la temperatura, ¿no?, en este caso de la alimentación, 327.6 Kelvin nos dan como dato. Si la temperatura, ¿no?, del cambio de estado es 366.7, ¿no? A ver, ¿qué sería? 0.7 menos 3.15, que es 93.55, ¿sí? Entonces allá el hojazo sí le vieron, ¿no? Más o menos se asemeja, ¿no? Nosotros decimos 24 y aquí le ponen 93.55. Esto es gráfico, ¿no? Esto es gráfico. Entonces sí, más o menos ahí nos dimos al valor. Entonces aquí 93.55. Entonces obviamente esta capacidad calorífica está en Kelvin, entonces yo tengo que trabajar en Kelvin, ¿sí? Entonces reemplazamos los datos y tenemos este valor de aquí, que en este caso, bueno, no está calculado, pero una vez que tenemos este valor de aquí, reemplazamos aquí y obtenemos esto de acá arriba, ¿sí? Que sería esto que está acá, ¿no? Aquí están todos los datos reemplazados y tenemos que la Q, ¿no?, es 1195, ¿no?, en unidades del sistema inglés, ¿sí? Reemplazamos eso en la ecuación de la línea Q. Recuerden cuál era la ecuación de la línea Q, esta que está aquí. Y es igual a Q sobre Q menos 1 por X menos X de la alimentación sobre Q menos 1. Reemplazamos y hallamos la pendiente, ¿no? Hallamos la pendiente. La pendiente nos sale 6.12, ¿verdad? Ahora, 6.12 es mayor a 1. Entonces, ¿en qué estado está entrando mi alimentación? Está entrando en estado de, ¿quién se acuerda? Mencionamos hace ratito. Cuando es mayor a 1, ¿en qué estado estaba entrando? ¿No? Si tenemos, por ejemplo, En líquido enfriado. Exacto, ¿verdad? Como líquido subenfriado. Muy bien. ¿Ya?
Eso como dato, porque ¿qué pasa? A veces no me dan los datos suficientes y me dicen solo la alimentación entra como líquido saturado, ¿sí? Entonces yo ya sé, Q, ¿no? Como líquido saturado valía 1. Entonces la pendiente se hace infinito y por lo tanto la línea Q es una línea vertical, ¿sí? Paralela al eje de las ordenadas. Entonces en este caso, como me sale mayor a 1, si se dan cuenta yo grafico y me queda así. Ahora, ¿cómo yo grafico? Hay dos maneras de graficar, ¿sí? Primero es que la línea Q parte desde esta curva de aquí, ¿sí? Desde esta curva de acá. Y yo aquí pongo, ¿desde dónde? Esto es de la alimentación, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La alimentación entraba a X45. Entonces aquí desde aquí parte, ¿sí? ¿Por qué? ¿No? Porque pasa por ese punto. Porque en la ecuación de la línea Q, si se dan cuenta, tiene, ¿no? al punto de la alimentación. A ver, espérenme. Ya me pasé. Entonces, ¿no? Entonces ahí me sale. Una forma es, no, me pongo en este punto de la alimentación y digo, me salió 6 puntos y pico. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Saco la pendiente. Bueno, ya saqué la pendiente, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo saco el grado de inclinación. Entonces, saco la tangente de 6 puntos. ¿Cuánto me salió? 6.12. Saco el grado de inclinación, saco la tangente y tengo un grado y aquí pongo el ángulo y dibujo la línea, ¿sí? Esa es una forma. ¿Cuál es otra forma? ¿Sí? ¿Cuál es otra forma? Yo tengo una ecuación y quiero graficarla. ¿Cómo grafico? Yo tengo es una función, una línea, una ecuación de la recta. Grafico una ecuación de la recta. ¿Cómo graficaban en el colegio? No, chicos, no se me duerman. ¿Cómo graficaban una recta en el colegio? Valentina. Dándole valores a X. Exactamente. Muy bien. Eso es lo que yo hago en realidad. ¿Sí? Por lo general no se hace lo del ángulo, ¿no? Sí, eso, o sea, sí vale, ¿no? Pero podría ser no tan preciso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo doy puntos. ¿Cuál es el primer punto? Yo voy a darle el punto de X de la alimentación. Le doy ese punto de la alimentación. ¿Sí? Y después le doy un puntito más allá, ¿no? Un puntito, puede ser, ¿no? Incluso le puedo dar este punto, ¿sí? Pero ahí por lo general ya se me va muy lejos, entonces le puedo dar 0.6, ¿no? Y me va a dar un valor por acá, ¿no? Y más por acá me va a dar. Entonces yo uno los dos puntos y grafiqué la recta, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me sirve? Nada más ahí, este punto de aquí, ¿sí? Ese es el punto que yo hallo, ¿sí? De hecho, es más, con estos dos puntos yo grafico. ¿Cuál es este punto? Este es el punto de unión entre la línea Q y la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Esa línea de la operación de la zona de enriquecimiento nosotros la tenemos también, ¿sí? Es esta de aquí. No, sí, es esta de aquí. Yo ya tengo esa ecuación. Entonces lo único que hago, ¿no? Es reemplazo en la línea Q X igual a la alimentación, ¿sí? Y para hallar el otro X, yo igualo las dos ecuaciones. Igualo la ecuación de la línea Q y la ecuación de la línea de enriquecimiento. Donde se unen es este punto de aquí. Grafico ese punto, grafico esta línea y de paso grafico la otra línea, porque yo sé que esa línea siempre va a salir de aquí, del inicio, ¿sí? Donde esto es 1 igual 1,1, ¿sí? De ahí siempre va a salir la línea de enriquecimiento. Entonces desde ahí grafico, ¿no? Uno estos dos puntos, no disculpen, no está chueco, pero es la línea que está abajo. Y en ese mismo punto se va a unir la ecuación de empobrecimiento. Entonces yo maté 3 pájaros de un tiro y nada más tuve que calcular 2 puntos, ¿sí? Entonces desde el 0,0 sale y también se une ahí, ¿sí? Hasta ahí facilito, ¿verdad? Chévere.
Ahora, ¿qué me piden? Me piden hallar los platos, el número de platos teóricos. ¿Cómo se halla el número de platos teóricos? Ustedes tienen ahí unas líneas. Entonces, lo único que yo hago, ¿sí? Es que yo pongo aquí el X del destilado. ¿Se acuerdan? Yo les graficaba acá, ¿no? Yo ponía aquí el X del destilado. Bueno, aquí está, no sé por qué aquí está dado la vuelta, ¿no? Ah, es que aquí está utilizando el diagrama de McCabe-Thiele, ¿sí? Este es un diagrama, perdón, de fases, ¿sí? Sin embargo, ¿se acuerdan que yo tenía aquí mismo X del líquido y YA del vapor? Y entonces yo hago un nuevo diagrama donde solo es X y Y, ¿no? Y me queda este diagrama que está acá, que es el diagrama de McCabe-Thiele, ¿sí? Y en el diagrama de McCabe-Thiele yo hago esto de los platos teóricos. Entonces, una vez que está ahí, entonces yo pongo, ¿no?, el punto del destilado que me dice que era 0.90 y pico, ¿no? ¿Cuánto era el destilado? 0.90, ¿no? Déjame ver. Destilado 0, ajá, 0. ¿Dónde está? 0.95, ¿sí? Entonces, más o menos, aquí le ponen como por aquí. Entonces, porque aquí este es 0.8, 0.9, 0.95 por aquí. Entonces, no en el líquido, ¿verdad? Porque eso ya es destilado, está condensado, es líquido. Y en el residuo, no me decían 0.10, entonces más o menos por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me ubico yo ahí, en este punto del destilado, y yo grafico una línea horizontal y una vertical, que llegue nada más hasta la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Y nuevamente, una línea horizontal y una línea vertical, ¿no? Que llegue nada más hasta la zona hasta la línea de operación de enriquecimiento. Y ya hago así sucesivamente. Si se dan cuenta, esto es un método gráfico. Entonces yo hago así hasta que llego, ¿no? Hasta que me paso, ¿no? Si es que me paso, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, aquí, no llegué, no estaba por acá. O sea, aquí no llegué, ¿no? Entonces me paso, ¿sí? No pasa nada si me paso, ¿sí? Ese plato también cuenta. Entonces yo voy contando, ¿no? Este es un plato, 2 platos, 3 platos, 4 platos, 5 platos, 6 platos, 7 platos. En realidad este sería 8 platos, ¿no? Esto ya es criterio del autor, ¿no? El libro aquí nos dice que con 7 platos basta, ¿verdad? Porque llegamos aquí, llegamos acá, ¿no? Sin embargo, en realidad son 8 platos, ¿sí? Y aquí en el libro le hace contar ¿cómo se llama esto? Al hervidor, ¿sí? Al hervidor, ¿sí? Entonces al hervidor también le hace contar. En este caso le toma en cuenta, ¿no? 7.6 etapas, ¿sí? O sea, platos, ¿sí? Menos un hervidor. Entonces aquí le toma en cuenta al hervidor, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros al doctor Rafael Vargas le reportamos 8 platos, no sé si sería el mismo ejercicio, ¿sí? Y eso sería todo. Ahora, ¿en qué plato va la alimentación? ¿Sí? El plato va, la alimentación va en el plato, ¿no? ¿Se dan cuenta? No. Esta era la alimentación y la alimentación cortaba aquí, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, está cortando en el plato 5, ¿sí? Entonces, la alimentación va en el plato 5, ¿sí? Si se dan cuenta, es un método gráfico, nada más hay que dibujar, ¿no? Poner líneas horizontales, verticales, ver dónde está el punto de alimentación, ver en qué plato está. No es nada del otro modo, no es nada difícil, no es nada complicado, ¿no? Solo que a veces uno, no sé por qué se pone nervioso, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, si no hay preguntas. Esto era lo que les decía, ¿no? Les decía que mientras más aumentemos el flujo, ¿no? Nosotros vamos a tener una mayor eficiencia de la destilación, ¿sí? Algo que pasa también, nosotros tenemos a veces también, o sea, digo, algunas constantes, ¿no? Que nos permiten hallar el número de platos teóricos, sin embargo, esto no se utiliza en realidad, ¿sí?
Porque para utilizar estas ecuaciones tienes que tener un valor de bipartición, ¿sí? El valor de bipartición básicamente nos dice cuál es la concentración que hay en una fase y en otra del componente más volátil, ¿sí? Siempre todo para el componente más volátil. Entonces eso. Entonces si se dan cuenta, ¿no? Cuando nosotros tenemos un reflujo, ¿no? Infinito, nosotros tenemos una eficiencia, ¿no? Bien chévere, porque cuando tenemos reflujo infinito nosotros vamos a tener que las líneas nos van a salir así, una línea de 45 grados, y vamos a tener el número de etapas mínimas, ¿sí? El número de etapas mínimas. Entonces aquí el número de etapas mínimas sería 4, ¿sí? Pero también podemos calcular el reflujo mínimo, ¿sí? El reflujo mínimo, ¿qué es lo que hacemos? Es con el Q, ¿no? Con las etapas, con un número de etapas que serían etapas infinitas, ¿sí? Con etapas infinitas yo logro una eficiencia del 100% de la destilación. Entonces, más o menos nos quedan así, ¿sí? Las líneas. Entonces, dibujamos la línea Q y el punto de corte, el punto de unión sería con la curva que se encuentra aquí, ¿no? Que esta sería la curva de Rocío. Entonces, en el punto de la curva de Rocío se unen, ¿no? Desde el punto de concentración del destilado y del residuo se unen hacia ahí y tenemos un número de etapas infinito, ¿sí? Pues el número de etapas infinito sí nos sirve para hallar el reflujo mínimo, que es el que me permite tener una buena destilación, ¿sí? Existen otros métodos de destilación que no vamos a profundizar porque no se profundizan tampoco en el semestre, ¿no? En el que no se utilizan estas gráficas, se utilizan estas otras gráficas, que son diagramas de entalpía, muy parecidos a los diagramas de Moeller que vemos en fisicoquímica, que tampoco vemos en fisicoquímica. Entonces aquí tampoco vamos a ver, ¿no? Sin embargo, hay un método, ¿no? Y tiene sus ecuaciones también para hacer solo con balance de energías. ¿Sí? No, pero no vamos a ver. No, aquí hay un ejemplo, ¿no? Uno que es con el diagrama. Se llama el método de Poncho-Savarit, ¿sí? Sin embargo, no vamos a hacer, ¿sí? Nada más sepan que ahí hay un método todo difícil, todo extraño, con un montón de ecuaciones raras que no vamos a ver porque se necesitan valores de constantes, ¿sí? Entonces tampoco se suele aplicar, ¿no? Bueno, no sé si se aplicará, seguramente tal vez sí, ¿no? O tal vez no, ¿no? Aunque ya lo que está muy de moda ahorita es el modelamiento estadístico, ¿no? En los sistemas, en los bioprocesos, ¿sí? Bueno, y no vamos a terminar destilación sin ver una destilación real, un destilado real. Ahí ustedes tienen el hervidor, ¿no? La plancha de calentamiento, ¿no? Y ahí tienen todos los distintos platos, ¿no? Cada uno de esos de ahí es un plato, ¿no? Tenemos un plato, otro plato y otro plato, y por arriba, ¿no? Al final va a salir el vapor que se va a condensar y nos va a dar el destilado, y por abajo vamos a tener el residuo que se va a evaporar y parte se va a recircular también, ¿sí? Entonces eso, chicos, vamos a hacer un último ejercicio de destilación. Entonces para eso déjenme compartirles toda la pantalla para que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces yo les tenía preparado un ejercicio, ahora un ejercicio más simple, ¿ya? Ese era un ejercicio, pero tampoco estaba tan complicado, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces aquí nosotros tenemos un ejercicio que les preparé, que me va a ayudar leyendo Valentina, por favor, ¿sí? Ok, dice, contacto de una sola etapa con un sistema de vapor líquido. Una mezcla de 100 moles que contiene 60% moles de N-pentano y 40% mol de N-heptano se vaporiza a 101.32 kilopascales absolutos de presión hasta que se producen 40 moles de vapor y 60 moles de líquido en equilibrio. Esto se lleva a cabo en un sistema de una sola etapa y el vapor y el líquido se mantienen en contacto entre sí hasta que la vaporización es completa. Los datos de equilibrio se muestran en el ejemplo 2, 3, que se calcula la composición del vapor y del líquido. Gracias, Valentina, ¿sí?
Muy bien, perfecto. Entonces, nos dicen, ¿no?, que vamos a utilizar unos datos que están en este libro de donde yo tomé este ejercicio. Entonces, los datos los tienen ustedes aquí. Ya están los datos aquí calculados. Sin embargo, recuerden que yo o el docente no les da estos de aquí. Bueno, muchas veces no les da. Les puede dar también solo las presiones de vapor y ustedes construyen. De hecho, un taller es construir, ¿no?, el diagrama de Raúl, ¿sí?, con las presiones de vapor. Primero a presión constante, después a temperatura constante y después hacer el diagrama de fases y después hacer el diagrama de Mackay-Thiel, que es el que ustedes tienen aquí. Ya el de aquí ya está, ya es la fase final, después de todos los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Las concentraciones en el líquido, ¿no? Aquí sería, aquí creo que está X1, Y1, Y2, Y3. Ya, aquí solo hagan de cuenta esto de aquí. No, aquí está un poquito... este Y1, ¿no? El Y1 en realidad vendría siendo esta curva de aquí y el otro esta curva de acá, ¿sí? Que vendrían siendo, ¿no?, que aquí yo les he graficado como curvas, ¿no? Esta es una curva, esta es otra curva y esta es otra curva, ¿no? Por eso se ve así. Pero en realidad, si se dan cuenta, acá yo tengo de este lado, tengo, bueno, aquí no le he puesto, ¿no? Vamos a ponerle los títulos del eje. Entonces este sería, ¿no?, la concentración en Y de la sustancia más volátil y esta sería la concentración en X de la sustancia más volátil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un balance de masas, ¿sí? Primero a nosotros nos dan como dato la corriente de entrada. Nos dice 100 moles, ¿sí? Esa es la corriente de entrada. Y nos dan las composiciones de entrada, que son 60% de N-pentano y 40% de N-heptano. Bueno, por a priori, ¿sí?, gracias a sus conocimientos en química orgánica y en QPN, nosotros sabemos que el N-heptano, ¿no?, 2 carbonos más que el N-pentano, ¿no? Vamos a asumir que el N-heptano es menos volátil y el N-pentano es más volátil, ¿sí? Entonces vamos a asumir que estos datos que nos dan, bueno, no vamos a asumir, vamos a concluir, porque en realidad sí están, en base al N-pentano, ¿sí? Entonces vamos a hacer el proceso tomando en cuenta el N-pentano como la sustancia más volátil. Entonces 0.4 moles, 0.6 moles, perdón, de N-peptano, 0.4 moles de N-heptano y nos dan la presión a la que se vaporiza, que esto de aquí equivale a una atmósfera, ¿sí? Esto es una atmósfera, ¿sí? Y nos dan ya el punto de salida, ¿sí? Estos ejercicios son fáciles porque ya nos están dando el punto de salida. Sin embargo, a mí me pueden pedir calcular a qué concentración sale, ¿no? Sigue lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia es la incógnita, ¿no? Y qué es lo que despeja. Y yo no, y nos dan, ¿no?, las concentraciones, tanto en el vapor como en el líquido, ¿no?, de lo que sale, ¿verdad? Y esto se lleva a cabo en un sistema en una sola etapa, ¿no? Esta es diferente, ¿no? Es solo una sola etapa y no tengo yo etapas múltiples como lo que vi anteriormente, ¿sí? Y el líquido y el vapor se mantienen en contacto entre sí hasta que la vaporización se completa, ¿no? Eso se cumple también para el que es en etapas múltiples, ¿sí? Y los datos en equilibrio son los que ya tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un balance de masa, ¿no? Decimos, ¿no? Entran 100 moles, ¿no?, que contienen cada uno 60. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Hacemos un balance de masa. A ver, creo que este enunciado no es de aquí. No, sí está bien. No, dice produce 40 moles de vapor. Entonces yo tengo... déjenme, les voy a pegar. Les voy a pegar, ¿no?, cómo nosotros graficaríamos, ¿no? Porque tengo que hacer yo siempre un diagrama de bloques. ¿Qué es un diagrama de bloques? Es un esquema con figuras geométricas, por lo general cuadrados, ¿no?, que representan las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Entonces, más o menos, ¿no?, lo que tenemos sería más o menos así.
¿sí? Que este es un destilador simple, ¿no? En una sola etapa. Entonces, lo que yo tendría que hacer, ¿no? Primero es en un examen, ¿no? O en un taller, primero poner el diagrama de bloques. Entonces pongo el diagrama de bloques, ya, ahí está bien chévere. Entonces hago un balance de masas. Entonces, si se dan cuenta, la alimentación es igual al vapor más el líquido. Entonces, lo que tienen aquí, la alimentación igual al vapor más el líquido. Nos dice que de alimentación entran 100 moles, de vapor salen 40 y de líquido 60. Chévere, ¿no? 100 igual a 40 más 60, no hemos descubierto nada. Hacemos un balance por componente, ¿no? Que en este caso sería, ¿no? La concentración del componente más volátil en la alimentación, que para no poner X sub F, no le he puesto Z, ¿no? Es igual a la concentración del componente más volátil en la fase de vapor por el vapor, por la corriente de vapor, más la concentración del componente más volátil en la fase de líquido, ¿no? Que sería X sub L, pero aquí como estoy utilizando distintas letras, es solo cambio de notación, por la corriente de líquido, ¿no? Y reemplazo. Entonces yo tengo que la concentración de alimentación era 0.6 por 100, ¿no? Por Y, que no conozco, por 40 moles del vapor, por X, por 60, que no conozco ni X, ¿no? Ni conozco ni Y, ¿no? Y me queda esta ecuación, ¿verdad? Entonces yo reemplazo, bueno, yo despejo más bien, despejo yo Y y me queda esta de aquí, ¿sí? Despejo Y y me queda esto. ¿Qué es lo que hago? Grafico. ¿Cómo grafico? Dando valores de X y Y, ¿no? En este caso, como yo estoy aquí en Excel, entonces es facilito graficar esta de aquí. Entonces yo lo que hago es que le digo, en esta de aquí, ¿no? Reemplaza los valores que ya me dan aquí en X. Entonces yo reemplazo y ya me dio estos valores. Entonces esos valores son los que están aquí. Entonces se dan cuenta, este de aquí, esta ecuación o esta línea, si se dan cuenta, tiene infinitas soluciones, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que hallar la solución que cumpla con mi sistema. Entonces, ¿cuál es el punto de alimentación? ¿No? Va a ser aquí, ¿sí? Este sería mi punto de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo grafico esa línea y veo dónde corta con el equilibrio, ¿sí? Veo dónde corta, ¿no? Corta aquí, en este punto. Entonces yo veo gráficamente dónde corta, ¿no? Cortaría por aquí y cortaría por acá. Y esa sería, ¿no? La concentración en Y y la concentración en X, ¿verdad? Tanto en el líquido como en el vapor, ¿sí? Entonces yo hallo Y, ¿no? Y hallo X, ¿verdad? En ese punto. Y que en este caso, ¿no? No, ¿dónde está? No le hemos puesto. Sí, vamos a ver. Entonces tenemos esta, ¿no? Esta curva. Entonces aquí es donde se corta, ¿verdad? Entonces en este punto vamos a decir que está cortando, ¿no? Con Y más o menos 0.85, ¿sí, no? Y más o menos 0.85. Y en X es más o menos 0.425 más o menos, ¿sí? 425, 430, ¿sí? Y este sería mi punto de alimentación, ¿no? Este es mi punto de alimentación, no 0.60. Este es mi punto de alimentación. Entonces, por lo tanto, ya, yo lo único que tengo que decir aquí, ¿no? En la composición en el líquido sería, bueno, en el vapor sería Y igual a 0.80 y, ¿cuánto habíamos dicho? 85, ¿no? 85. Y en el vapor es, perdón, en el líquido es X igual a 0. Habíamos dicho 430 más o menos. ¿Qué es lo que hago? Yo veo si es que se cumple, ¿no? Voy a ver si es que se cumple. Entonces voy a ver si es que esa suma de estos dos me tiene que dar 60. Entonces esto tengo que verificar. Entonces me dice que Y que es igual, ¿no? 0.85 por X, perdón, por 40 más
¿no? X que hallamos gráficamente, ¿no? 0.430 por el valor del vapor, que sería 60. Me tiene que dar esto, ¿cuánto? Me tiene que dar 60. ¿Cuánto me ha dado? 59.8. ¿Sí? Un margen de error muy cortito, por lo tanto es una respuesta muy acertada. ¿Sí? Así se resuelve un ejercicio de destilación flash. Esta es destilación flash. ¿Sí? Porque es en una sola etapa. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna duda, chicos? Entonces vamos a terminar con... Una consulta, yo una duda, Ricardo. Sí. ¿Hasta dónde puede estar el margen de error? Suponte ahí sale 59,8. ¿Hasta dónde puede estar el margen de error? Bueno, a nosotros el doc nos ha dejado pasar márgenes de errores muy grandes. Así como de 10 unidades, así. Ah, ya. Listo. Ujú. Sí, ¿por qué? Porque es un método gráfico. Entonces, a veces uno tiene el ojo más fino que el otro estudiante. Entonces, el otro estudiante ve un 0.432 y el otro ve 0.5, ¿sí? O 0.45 o 0.3. Entonces, en realidad, el que cambien las fracciones cambia mucho el resultado de una corriente de flujo, ¿sí? Cambia muchísimo. Entonces, ahí nada más traten de verle bien, ¿sí? Pero de ahí no te afecta. Lo que te califica es el procedimiento, ¿sí? Entonces, eso, chicos, con destilación. Ya está ahí. No tenemos la clase de hoy porque... Bueno, a ver, veamos si es que hacemos otro ejercicio, ¿ya? Vamos a resolver un ejercicio de un examen, ¿les parece? Entonces déjenme buscar. Yo tenía por aquí unos exámenes. Eh, por aquí tenemos. Creo que era el segundo parcial. Por aquí. A ver, veamos aquí uno. Mm, No es en este, no. Espérenme un ratito ya. Voy a dejar de presentar, ya les comparto otra vez. Déjenme buscarme. Que luego van a ver todos mis WhatsApps. Espérenme nomás un ratitito. No, que creo que igual va a quedar en la clase grabada, ¿no? A ver, déjenme, los voy a cambiar. Ya, entonces ahí espérenme un ratito. Es más, creo que sí tengo yo por acá. Déjenme buscar un ratito. Es una... No, si descansan un ratito ustedes también.
Ya verán, chicos. No encontré mi examen, pero encontré un examen anterior, ¿no? Yo creo que queda pendiente mi examen, no sé dónde estará. No tengo un montón de archivos ahí, en alguna parte de Orca. Pero tengo un examen que es muy parecido, o sea, tiene un ejercicio que nos sirve para practicar. Entonces déjenme les envío al chat. Entonces me ayudan leyendo, por favor, hasta mientras. Kevin. Ah, no, ese no. Ya le vi, ese no. Ese no. Ese es absorción. Espérenme un ratito más. Ya, ahí les paso. Ahora este sí es. No, absorción todavía no vamos a ver la próxima clase. Sí. Sin embargo, todos los procesos de separación son iguales, ¿no? Se mezclan dos corrientes con dos componentes y que están divididas en distintas partes y luego van a llegar a un equilibrio. Entonces también vamos a tener curvas de equilibrio para la absorción y también curvas de equilibrio para la adsorción. ¿Ya? Entonces, ahora sí me ayuda leyendo, por favor, Gonzalo. Desea diseñar una columna de rectificación que opera a una atmósfera de presión para separar 100 kilogramos mol sobre hora de una mezcla que contiene 10% molar de benceno y el resto de tolueno, con el fin de obtener un producto de cabeza destilado de 97.44% molar de benceno y un producto de cola residuo de 97.65% molar de tolueno. El equipo trabaja con una relación de reflujo de 3.5. Considerar que en la columna se cumple el derrame molar constante y que el calor latente de vaporización tanto del benceno como del tolueno puede tomarse igual a 7.675 calorías mol. El calor latente de vaporización del agua es de 9.720 calorías sobre mol. Se adjuntan los datos del equilibrio líquido-vapor en fracción molar del componente más volátil para el sistema benceno-tolueno a 760 milímetros de mercurio, a la presión de una atmósfera. Las temperaturas de ebullición normal de benceno y tolueno son de 80.1 y 110.6 grados centígrados respectivamente. Realizar el gráfico de McCabe-Thiele a escala e identificar la curva de rocío y de burbuja. Ya, perfecto. Ese es un ejercicio completito. Todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Entonces, ahora sí les voy a compartir. Ya. Y ahora sí les voy a compartir también en la grabación. ¿Ya? Entonces, chicos. Ya nos leyó Gonzalo el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? No, vamos a graficar, ¿verdad? Todo, como estamos viendo el método de McCabe-Thiele, es un método gráfico. Por lo tanto, vamos a tener que poner aquí temperaturas, por ejemplo, y aquí vamos a poner X, y aquí vamos a poner Y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos X y Y. Vamos a poner las temperaturas, 0.99, aquí 85, aquí 90, aquí 95, 90 más, acá 95, 100, 105 y 110.600, ¿ya? Son datos cortitos, ¿no? Y por acá 0.78, 0.581, 0.411, 0.158, 0.130 y 0. ¿Sí? L. ¿Cuál le faltó? Este está. De aquí ya. Igual acá. Sería así. Entonces, ¿qué es lo que yo haría, no, en mi examen? ¿No? Primero haría un plano, eh, temperatura, ¿no? Sobre XY. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a insertar un gráfico de dispersión con que me ajuste las líneas, ¿sí? No, este era 0. Sí, este es 0.363. Este era 0. ¿Ya? Pues aquí tenemos el gráfico, ¿no?
No sé por qué me sale tan allá en gráfico. No, está medio chueco. A ver, 0.20. No sé por qué me sale aquí. Creo que está al revés. No, está al revés. Este debería estar. No, a ver. Este Y. Este Y. Y este debe ser X. Creo que por acá. Lo veamos ahí. Veamos si ahí sí sale mejor. Por ahí no tampoco. Pero bueno, vamos a manejar. Entonces, ¿qué tiene que estar en Y? En Y tiene que estar la temperatura, ¿no? Que no es lo que está saliendo aquí. Entonces, déjenme cambiarles, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice entradas leídas en serie. Entonces, aquí están cambiar fila columna. Entonces, aquí nos dice... A ver, ¿cuál es el que está en Y? ¿Cuál es este que está en X? Entonces, esta es la categoría, ¿no? Sí. Este tiene que estar aquí. Entonces vamos a cambiar el nombre de la serie, ¿no? Entonces el nombre de la serie, le vamos a poner curva de Rocío. Entonces la curva de Rocío, recuerden que son los valores de Y. Entonces estos serían los valores en X y los valores en Y vendrían siendo la temperatura. ¿Ya? Aceptamos, ¿sí? Y esa la vamos a dejar ahí. Y vamos a agregar, ¿no? La curva de burbuja, ¿no? Que recuerden que los valores en X vendrían siendo... burbuja no es de líquido. Entonces este sería de líquido y los valores en Y vendrían siendo nuevamente los de la temperatura. Entonces aceptar y nos quedaríamos ahí. Veamos qué tal nos sale ahí. Ya nos salió mejor, ¿no? Entonces aquí habría que cambiar un poco. No, bueno, ahí no sé manejarle mucho el Excel, chicos. Ahí sí me disculpan si alguien sabe cómo hacer que se vea solo acá arriba. A ver, espera, a ver. Mm, A ver, vamos a tratar de que quede más bonito ya. Bueno, ya dejé. Y a ver, espérenme tantito. Algo sí. Bueno, ya. No sé cómo hacer que empiece desde más abajo. Ya, sin embargo, vamos a hacer un poquito más grande, ¿no? A la curva ahí para que se vea. Obviamente yo haciendo la mano ya me sale más bonito, ¿verdad? No le hago así más grande, más chévere y no le pongo todo este espacio de acá abajo que no importa mucho, ¿ya? Entonces eso, chicos. Entonces aquí tendríamos, ¿no? La temperatura. Tenemos la temperatura en grados centígrados, es lo que yo hiciera en el examen. Y acá abajo tendría, ¿no? Mm, Sí, aquí, quitémosle esta línea. Ya. Y aquí tendríamos las composiciones en X, Y, ¿sí? X, Y. Ya, entonces eso sería todo, chicos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya está identificada la curva de Rocío y la curva de burbuja. ¿Sí? La curva de burbuja, recuerden, es donde se produce la primera burbuja. Por lo tanto, donde empieza a hervir. Es decir, la curva de líquido saturado. Está amarilla. ¿Sí? La curva de Rocío es donde se produce la primera gotita de condensación. Es decir, la curva de vapor saturado. Sería esta curva de acá arriba. Aquí tenemos la mezcla líquido-vapor y bueno, todo lo demás. ¿Sí?
Entonces ahora sí vamos a comenzar a responder las preguntas, ¿no? Nos piden primero calcular los caudales de destilado y residuos producidos. ¿Cómo hago eso? Un balance de masas simple de fenómenos de transporte. Entonces, ¿qué datos me dan? Les voy a poner aquí los datos. ¿Qué datos me dan? Primero me están dando me deben dar la corriente. Entonces, F me están dando, les voy a poner acá la ida, para utilizar ecuaciones directamente. Entonces, F me están dando 100 kilogramos mol por hora. Acá les voy a poner las unidades, ¿sí? Aquí vamos a poner variable, cantidad, y pongámosle acá unidades, por si acaso por ahí nos toca convertir unidades. Entonces este viene en kilogramos mol por hora, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí. Entonces recuerden, kilogramos mol es lo mismo que kilomol, ¿no? No se vayan a confundir. ¿Qué más? Nos dan 10% molar del benceno, entonces esto es en el líquido, ¿verdad? Bueno, no sabemos si está en el líquido, pero seguramente es en el líquido. Entonces XF del benceno, entonces 0.1, ¿no? Fracción molar. Fracción molar, ¿sí? Del tolueno no necesitamos porque no es el componente más volátil. Dice después, obviamente, obtener en la cabeza, es decir, en el destilado, 97.44 molar del benceno. Es decir, este es el X del benceno, que vendría siendo 0. No, ya en fracción, 47,44. Y este también está en fracción molar. Luego nos dan también la fracción molar del residuo, que en este caso sería, bueno, vamos a ponerle W. No mantengamos la nomenclatura que nos estaba. ¿Qué nos dice que es? 47.65% de tolueno. Como el tolueno no es el más volátil, yo le transformo a benceno. Entonces aquí nos quedaría, ¿no? 1 menos 0.4765. ¿Sí? ¿No? Ahí, esta es la fracción molar del benceno. Y nos dice también después que el reflujo, ¿no? El reflujo es igual. ¿Dónde está el reflujo? ¿Dónde está el reflujo? 3.5. ¿Sí? 3.5 el reflujo. Y por acá nos dicen que se asume todo lo que asumimos nosotros para poder utilizar McCabe-Thiele, ¿no? Que es el derrame molar constante, todo eso, ¿ya? Entonces, como yo hallo, ¿no? el literal A que dice calcular los caudales del destilado y residuos producidos. Entonces, primero hago un balance de masa, ¿no? Balance de masa. Si estas operaciones unitarias. Entonces, si es que alguien se quiere adelantar, por favor, y me da los valores ya, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? No, 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Entonces vamos a hacer el balance general. Entonces, balance general, ¿no? Lo que entra de la alimentación es igual al líquido más el vapor, ¿no? Que vendría vamos a decirle destilado más residuo, ¿ya? Después balance por componente, obviamente utilizamos el componente más volátil, entonces vamos a decir XF, vamos a cambiar este XF. El XF le vamos a poner Z, ¿no? Al XD le vamos a poner Y, y al X de aquí le vamos a poner X, ya, al residuo. Entonces aquí le vamos a poner Z por F es igual a Y por D más X por L, X por W, ¿sí? Vamos a dejarla ahí, ¿sí? Para que sea más sencillo. Entonces acá le vamos a poner los valores. ¿Cuánto entra? 100, ¿sí? ¿Cuánto sale de destilado y de residuo? No sabemos todavía. ¿Cuánto entra de alimentación? Si sabemos, entra 0.70 y... ¿Dónde están los datos? 0.1. 0.1. Me hace que eso... Bueno, ya. 0.1 y sale 0.9744 por D más 0.0235 por W. Si hago balance de masas, ¿cuánto me sale? ¿No? Dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no?
No me van a dar el valor de D y el valor de W. ¿Sí? Chicos, ¿sí están haciendo? No se deberían demorar mucho. D me salió 8.045. Sí, a mí también. Ya. Y a mí también me sale eso. ¿Por qué no me avisa? Ya. Y bueno, W por diferencia, ¿no? Sería 100 menos esto. ¿Verdad? ¿Sí, no? Sí. Ya. Muy bien, chicos. Ya, no me avisan rápido. Ya, estaba buscando un examen. Ya encontré mi examen. Ya hacemos el examen también. Si es que nos alcanza el tiempo. Entonces ya. Hasta ahí facilito, ¿no? ¿Qué más nos piden? Nos piden por aquí que hay que considerar que la alimentación se realiza como líquido a la temperatura de ebullición y determinar la relación del reflujo mínimo. Ahora, chicos, ¿qué significaba que la alimentación entre... ¿Qué significa que la alimentación entre como líquido a temperatura de ebullición? ¿Y cuánto vale Q? ¿Sí? ¿Cuánto vale Q? Gonza, ¿cuánto vale Q? Q valdría 1. Muy bien, ¿ya? ¿Y ahí por qué no respondes? ¿Ya? Ves que sí sabes, no tengas miedo. Muy bien. ¿Ya? Y nos pide determinar la relación de reflujo mínimo. ¿Sí? Esta prueba está curiosita, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero? Hacemos un Y. Y igual. ¿A qué? A R sobre R más 1, ¿no? Por X. Bueno, todo eso por X. Todo eso por X más, creo que es más. A ver, no, sería, sí, más. X del destilado sobre R más 1. ¿Sí? Creo que esa era la ecuación, ¿no? Vamos, igual aquí tenemos, no, aquí está, ¿sí? En la ecuación que es la ecuación de la línea de operación, ¿sí? ¿Recuerden?
Y tenemos por ahí la ecuación de la línea Q. ¿No? Entonces la línea Q es igual a Q sobre Q menos 1, ¿no? Por todo eso por X. Todo eso por X. Más X del destilado. X del destilado era solo X, pero aquí hay otra X por ahí. Sobre Q. ¿Cómo era? Este es negativo. Bueno, veamos. Esta de la línea Q. No, eso se deben grabar, ¿no, chicos? No, yo ya no me acuerdo. Pero menos X de la alimentación sobre Q menos 1. No, menos X de la alimentación. Sin embargo, igualmente si yo estoy en una prueba y no me acuerdo, no me toca otra más que hacer el balance, ¿no? De masas y hallar la ecuación. ¿Sí? Entonces eso sería, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hago, no? Como hicimos en el otro ejercicio. Primero yo tengo que ver qué valores tengo. En este caso yo no tengo, o sea, a mí me dieron R, ¿verdad? Me dieron un R de 3.5. Ese R no es el reflujo mínimo. Recuerden, yo el reflujo mínimo hallo cuando tengo una infinitas etapas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo asumo aquí? Q, ¿no? Entonces, Q es igual a 1. Entonces, por lo tanto, 1 sobre 1 menos Q, que sería 1 menos 1, aquí sería 0, ¿no? Entonces, como Q es igual a 0, bueno, más bien dicho, la pendiente es indefinido, entonces vamos a poner infinito. Bueno, y se nos va de las manos. Ya no sé cómo se grafica una línea aquí. ¿Cómo grafica esto una línea aquí? Vamos a añadir aquí. Vamos a añadir aquí. Vamos a añadir X y Y. Y vamos a decir que para todos los valores de Y, es decir, ¿cuáles son los valores que estamos utilizando en Y? Ah, sí, este no es el diagrama que utilizamos, ¿no, chicos? Nosotros utilizamos el diagrama de McCabe-Thiele, que es el que vendría siendo solo este diagrama. Este es el diagrama, es un diagrama de fases, donde yo puedo ver también la curva burbuja y la otra curva. Sin embargo, yo necesito un diagrama de McCabe-Thiele. Este es para ver, ¿no? Creo que sí me piden, ¿no? Me piden por ahí realizar el gráfico de McCabe-Thiele, la escala, identificar la curva de Rocío burbuja. Entonces vamos a hacer el McCabe-Thiele, que sería nada más entre estos dos. Sí, sí, ¿no? Ya. Ahora, nosotros en el diagrama de McCabe-Thiele tenemos una línea que es de 45 grados, siempre. Entonces esa línea de 45 grados es igual a X igual a Y. Entonces por lo tanto aquí yo le voy a añadir una línea más que vamos a hacer con X igual a Y. ¿Sí? Entonces esto sería igual a este de acá. Ya. Les vamos a insertar. Todo eso, no, ahorita sale rapidito porque estamos haciendo en Excel, ¿no? Pero eso se demora un poquito en clase, ¿no? Entonces ya, tenemos nuestro gráfico de maquete. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a dibujar la línea Q. Entonces, la línea Q vendría siendo, a ver, para todos los valores de X y Y. A ver, como X vale 1, entonces me sale una línea vertical. Entonces, para cualquier valor de Y, vamos a poner aquí. Para cualquier valor de Y, que vamos a poner estos de aquí. Para cualquier valor de Y, bueno, estos de aquí. Para cualquier valor de Y, X valdría ¿cuánto? ¿Cuál es la alimentación? Este de aquí, ¿no? 0. ¿Dónde está la alimentación? 0.1. ¿Sí? Entonces aquí sería 0.1. Y se repetiría. Veamos si es que ahí nos sale. Ya. Estamos aquí aprendiendo Excel. A ver, vamos a añadir una. Que se va a llamar línea Q. Entonces vamos a poner la línea Q. Entonces los valores en X serían... Un ratito, chicos, ya. Estoy aquí. Ya, batallando. Ya, entonces ahora sí.
Entonces, obviamente esto explicarlo no, por eso es que es un poco difícil explicarlo así en, en línea, porque es difícil mm, de hacerlo, ¿no? Pero no, igual se puede. De hecho, yo creería que ahorita que es más fácil. Ahorita yo digo, no, sí es más fácil. Ya, entonces ahí estaría, veamos. Veamos cómo nos queda. Ya nos quedó acá. Sí, ahí está la alimentación. Esa sería la línea Q. La alimentación es 0.1 y con cuánto sale ya. Ok. Está medio extraño eso. Está medio extraño. Vamos a ver cuánto nos sale la curva de operación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo igualo las dos ecuaciones. ¿Sí? Igualo las dos ecuaciones. Entonces ahí sí me van a ayudar ustedes, chicos. ¿Sí? Entonces, la línea Q. Bueno, no habría como igualar la línea Q. Entonces lo que tengo que hacer yo es ver en qué punto corta la línea Q con esta curva. Esto sería gráficamente. Entonces aquí sería en este punto que más o menos vamos a asumir 0.2, ¿sí? Entonces ese 0.2, ¿no? Y 0.1 yo reemplazo en mi ecuación, ¿sí? En mi ecuación de la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Entonces sería, ¿no? 0.1 en X. Yo tengo el del destilado que era 0.9744. Y en el residuo es el que yo voy a hallar. Y Y, yo tengo, ¿no? Que acabo de hallar que era 0.2. ¿Sí? Reemplazo, por favor, y despejo R y me ayudan con el valor de R. ¿Sí? Ese sería el R mínimo. ¿Sí? Ese sería el R mínimo. Y mientras ustedes calculan, déjenme ver qué me piden acá. Ya. Y ya mismo terminamos, de hecho. Ya estamos ahí cerquita, chicos. Está facilito este ejercicio. Ay, por ahí había uno que era más complicado. Yo pensé que era ese. Déjenme, ya les busco uno más complicado. Ya, ¿cuánto le salió R mínimo, chicos? ¿Ya calcularon? Midan con ese valor, por favor. A ver, 3.
R sale 7.74. Sí. 7.74. Sí, bueno, a mí me salió eso. Sí, a mí también me salió eso. Ya que extraño, el flujo mínimo debería ser no menor a 3.5. A ver, déjenme chequear. No, tal vez está mala definición. Tal vez está mala fórmula que... Veamos el... sí, el flujo mínimo es con el punto comprimido. Sí, con a la línea Q. Ujú. Qué extraño que nos den. A ver. Esto no le ponemos. Bueno, ya le reviso eso del flujo mínimo, ¿no? Bueno, ya. Listo. Bueno, ya les chequeo ya. Tal vez tenga que ser con la línea Q a 45 grados, ¿no? La línea Q a 45 grados, entonces tendría que... Bueno, ya les reviso ya. Tal vez sea con la línea Q a 45 grados, es decir, con Q igual a... ¿Cuánto sería Q? 45. A ver. 88. Bueno, ya les chequeo, ya. Digamos que ese es el reflujo mínimo, ¿ya? Entonces, para obtener las ecuaciones de rectificación de alimentación y de agotamiento, nos piden trabajar con el reflujo mínimo. Nosotros ya hallamos, no, es decir, lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazarse 7.74 en las ecuaciones de acá y dejarle x como x y a y como y, ¿no? Y nos quedaría una ecuación. Entonces, aquí sería y igual a... Ahí sería 7.74 dividido para 1 más 7.74. No, por ese nos sale 0.0886 x más el destilado es 0.9744 dividido para 7.74 más 1. No me sale más 0.11. ¿Ya? Esa sería la ecuación de la zona de enriquecimiento. ¿Sí? Esa sería la ecuación de la zona de enriquecimiento. Y vamos a ver, ¿no? ¿Cuál sería la de la zona de empobrecimiento? Tenemos esta ecuación que está por acá. Aquí está. Entonces tenemos esta ecuación de aquí, ¿no? Que creo que se puede reescribir. No, bueno, no se puede. Bueno, ya le dejamos así. Entonces tenemos el líquido, el vapor, ¿no? Y este de aquí, este de acá. Ahora este líquido sobre el vapor tendríamos que hallarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hallamos? Con el reflujo, ¿no? Con el reflujo yo tengo que el reflujo es igual, ¿no? Al líquido sobre el destilado. Yo sé la corriente del destilado. Entonces, con el destilado yo de aquí despejo el líquido, ¿no? Y el líquido reemplazo aquí en la ecuación del empobrecimiento, ¿no? El vapor, ¿cómo lo hallo? Lo hallo por... a ver, el vapor, ¿cómo se halla? Espérenme tantito. El vapor no viene de nada. El vapor yo lo hallo de la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Aquí. Sí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el vapor, ¿no? Yo... ¿dónde está? Es igual a D sobre V, ¿no? Este D sobre V, ¿no? Es igual a 1 sobre R más 1. Entonces, ese 1 sobre R más 1 yo tengo D y hallo V, ¿sí? Despejo V y reemplazo aquí, ¿no? En la ecuación de empobrecimiento y tengo los valores, ¿sí? Vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces les voy a poner acá, ¿ya? Entonces, el reflujo es igual,
¿no? A L sobre D. ¿Sí? A L sobre D. Entonces, por lo tanto, L va a ser igual al reflujo por D. Entonces, yo tengo el reflujo que vendría siendo 7.5. Mínimo, ya le chequeo, no el 7.5. Por el destilado que yo ya hallé, que ustedes me dieron, que era 8.045. ¿Ya? Y eso, vamos a ponerle aquí. Les voy a poner acá abajo, bueno, acá al ladito. ¿Sí? Nos saldría este valor de ahí, ¿no? Y para hallar el valor del vapor, ¿no? Yo tengo esta ecuación que tenemos aquí mismo, ¿no? Si se dan cuenta, D sobre V es igual a 1 sobre R más 1. Entonces, D sobre, ¿no?, el destilado sobre V va a ser igual, sobre V es igual a 1 sobre R más 1. Y de ahí yo despejo V. Entonces V más o menos me quedaría el destilado sobre R más 1. ¿Sí, no? Está bien despejado y bien viendo. Sí, ¿no? A ver, aquí tenemos V. V pasa acá. El V pasa a multiplicar y este que está multiplicando. Aquí sería por, ¿no? Sí. Me ayudan viendo si está bien despejado. Y aquí. Entonces aquí sería, ¿no? Destilado, que sabemos que es 8.0. Ustedes me dan el valor. No, ese sería este valor de acá. Entonces aquí tendremos este valor del destilado, ¿no?, dividido para el reflujo, que ustedes me dieron que era 7.5. 7.5 que tenemos aquí, más 1. ¿Sí? ¿Sí está bien despejado? ¿Me dieron chequeando? Sí, ¿no? Es porque se está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar, y ese que está dividiendo pasa a multiplicar. Ya, sí está bien. Ya. Ahí me dan chequeando. Entonces ahora sí calculamos, ¿no?, la fórmula, ¿no? Que nos decía que esto es en la zona de enriquecimiento y lo de acá sería para la zona de empobrecimiento. ¿Sí? Entonces aquí era igual, no era igual a Y sobre el de la zona de empobrecimiento. Era este de acá. ¿Sí? Entonces aquí sería Y igual a L sobre V por X menos, menos W sobre V. ¿Sí? Entonces reemplazamos. ¿Sí? Tenemos, bueno, el Y le dejamos normal, ¿no? L sobre W sería este de aquí. Sería L, no sobre W, que ustedes hallaron por acá arriba. ¿Ya? Desde aquí tendríamos, ¿no?, 0.6562, no, por X menos W sobre V. Entonces ustedes tienen W, que eran aquí, sobre V, ¿no?, que lo hallaron por acá. ¿Sí? Entonces aquí sería menos 97. Bueno, ese valor que está ahí. Menos 97.15568. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo esta ecuación, ¿no?, si yo dibujo, ¿no?, esa ecuación aquí, me van a quedar líneas así y líneas así. ¿Sí? Déjenme chequear el punto de corte. ¿No? Se supone que esta es una pendiente, es una ecuación, ¿no? Por lo tanto, esta es la pendiente y este es el punto de corte en el eje X. Entonces, este de aquí debería ser en el eje de la Y, perdón. Entonces, también es sospechoso ese punto de corte. No, tal vez es por el reflujo. No, o déme chequeando que esté bien calculado. W 91 para
está bien. Es que se sale bien chiquito. Sí, entonces eso sería, chicos. Ya no sé qué pasó aquí, que se está pintando todo. Ya. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, tal vez tienen dudas con esto del reflujo mínimo. Ya les chequeo. No, ya les chequeo la teoría a ver qué es lo que me dice. Y en la próxima clase haríamos, yo creo que un ejercicio más, ¿sí? Donde tal vez hagamos un balance de energía y ya con eso terminamos destilación, que es primer parcial, sin embargo, o sea, también te suele seguir explicando el segundo parcial y te toma el segundo parcial, no es una conjunta, sino te lo toma como prueba, ¿sí? Y como conjunta, el segundo parcial te toma absorción, ¿sí? Que vamos a empezar a ver la próxima clase, ¿sí? Entonces eso sería todo, chicos. Descansen, nos vemos en 15 minutos los que están en química ambiental. Y eso, nada, eso, chicos. Gracias. Ya, Gracias. ya, Gracias, Ricardo. vale. Ya, chao.